Bien, chiquillos, bienvenidos a nuestra clase de infografía. Estamos retomando nuestras actividades y lo primero que vamos a hacer es revisar nuestra plataforma y revisar la nueva programación que tenemos para las clases que nos quedan. ¿Ya? Vamos a tener un tiempo más corto de clases. Vamos a tener con la clase de hoy día 5 sesiones para terminar. Sin embargo, vamos a trabajar incorporados al taller y el taller nos va a dar algunos espacios que van a ser las últimas 2 clases para poder revisar en conjunto con el taller el trabajo final. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tomar un poquito más de tiempo. Pero por ahora contamos con estas 5 sesiones. Les voy a compartir la plataforma de ADECA. Ahí, si es que lo están viendo. Y vamos a revisar nuestro curso. Ya, esta asignatura sigue terminando el día 25 de septiembre, ya, a pesar de que de agosto, perdón, y el 25, a pesar de que no va a ser nuestra entrega del último trabajo, porque como estamos trabajando en conjunto con el taller, vamos a dejar nuestra última entrega el mismo día de taller. La última clase de taller va a ser la entrega también para infografía, ¿ya? Sin embargo, el día martes vamos a cerrar la clase, vamos a resolver preguntas, podemos hacer correcciones y la entrega es para el día viernes, ¿ya? Entonces vamos a revisar que en nuestro ADECA ahora ya no estamos divididos por unidades, sino que tenemos directamente las temáticas de las clases. Nosotros ya pasamos la primera clase, la segunda de clase que nos enfocamos en una tarea de recorte, y hoy día estamos en nuestra tercera clase. Vamos a tener en total 7 clases, y cada clase la vamos a dedicar a hacer un producto como conocimiento. La idea de infografía del producto, nuestro objetivo o resultado de aprendizaje principal es poder lograr hacer una infografía, ya sea con el software de Photoshop, de Illustrator o el conjunto de ellos dos, lograr un mensaje infográfico, ¿ya? Por tanto, vamos a hacer una infografía. Si va a ser una infografía que va a tener recursos como tablas, diagramas, va a tener croquis, va a tener texto, va a tener diseño, y esa va a ser nuestra entrega final, ¿ya? Una infografía completa con la información que ustedes tengan del taller, junto con todos los recursos que construyamos para ella. Sin embargo, si hablamos en términos general de práctica, idealmente hubiese sido muy bueno hacer 2 infografías. Por el tiempo no vamos a alcanzar, sin embargo, el objetivo de elaborar una infografía lo vamos a hacer. El hacer infografías de un buen nivel significa no solamente conocer el concepto de infografía y usar los software, también significa práctica. Entonces, en la medida que ustedes empiecen a practicar con la infografía, tanto en esta asignatura como en taller u otras asignaturas en el futuro, los van a llevar a mejorar su calidad gráfica, ¿ya? Pero con lo que aprendamos acá, ustedes van a quedar completos en el conocimiento de cómo hacer una infografía, cómo trabajar la información para convertirla en gráficos, ¿ya? Entonces, no quiero que como que se desanimen o sientan que aprenden menos, porque lo que vamos a aprender va a ser totalmente aplicable para cualquier mensaje que ustedes puedan hacer en infografía hoy día o en el futuro, ¿ya? A veces uno siente que aprende poco el software, pero el software se aprende todas las veces que uno entra al software, puede aprender cosas nuevas. Lo que uno tiene que tener claro es para qué lo va a hacer, ¿ya? Porque podemos ver tutoriales, podemos ver videos, pero si no sabemos para qué nos sirve esa herramienta, no tiene mucho sentido. Entonces, hoy día vamos a ver para qué nos sirven las herramientas. ¿Ya? Primero vamos a trabajar en clase los mensajes y luego queda el ejercicio práctico con el software como trabajo individual después de la sesión. ¿Ya? Entonces vamos a retomar un poquito lo que habíamos trabajado en las clases anteriores como para recordar, y vamos a revisar nuestra nueva programación. En información
ustedes pueden pinchar en presentación y van a encontrar el cronograma de trabajo, que es nuestra nueva programación. En él les voy a compartir la pantalla. Van a encontrar en este archivo todo lo que vamos a hacer en las clases. ¿Ya? En la clase número 1 ya hicimos una tarea práctica, ¿cierto?, de una infografía de un cuento. En la clase número 2 dejamos una tarea práctica de recorte, que no sé si alguien la realizó, pero si no, el enlace lo vamos a dejar abierto hasta la próxima semana para que puedan terminar la tarea de recorte. ¿Ya? Es importante ver si alguien la realizó o si vieron los videos para entender si ustedes pueden comprender lo que tienen que hacer. Como este trabajo es autónomo, de repente puede ser que tengan alguna duda que el video no abordó sobre alguna cosa que les pasó mientras ustedes estaban haciendo el ejercicio. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a preguntar en un ratito más para que lo conversemos con el Photoshop abierto. Hoy día vamos a revisar, ¿cierto?, nuestra reprogramación, vamos a hablar un poquito del croquis y vamos a dejar una tarea con apoyo de video para el trabajo de croquis, ¿ya? Como para utilizar el software de Photoshop para limpiar nuestros croquis, sacarles el fondo e incorporarlo a la infografía. Las próximas sesiones van a estar enfocadas en un ejercicio práctico de Illustrator. Ya la siguiente semana vamos a construir un esquema y un diagrama. ¿Ya? Vamos a trabajar con flecha y vamos a hacer una especie de diagrama para explicar una idea. En la siguiente vamos a hacer un guión gráfico, que es estas ilustraciones que ustedes hacen, ya sea en algún programa o a mano, para explicar cómo se usa el objeto o la idea que tienen de propuesta de diseño. ¿Ya? Eso va a ser una tarea número 5. Todas las tareas se van a sumar y van a ponderar una nota como nota final. ¿Ya? Las tareas, recuerden que son ejercicios prácticos. La idea de esta tarea no es ser exhaustiva en que les quede bien, que no tenga ningún error, sino que es que ustedes practiquen y la hagan. De repente puede ser que no les quedó tan perfecta, pero la práctica es la importante, porque ahí ustedes se van a dar cuenta si realmente entendieron, qué cosas no resultaron, qué cosas sí resultaron y cómo poder resolverlas en un futuro. ¿Ya? Entonces las tareas están enfocadas en la práctica, más que en el producto final. ¿Ya? Y lo que no funcione en la tarea, lo conversamos en la siguiente clase y vemos cómo resolvemos esos puntos en vivo para que después puedan trabajarlos solitos. ¿Ya? Y las últimas 2 clases vamos a tener una revisión individual como un tipo de ciclo de citas, donde ustedes me van a traer su primera propuesta, su idea de diseño para esta infografía, y la última clase vamos a trabajar en esta infografía, vamos a resolver dudas y vamos a cerrar la clase en esta última sesión, y el día viernes se entrega el producto final. ¿Ya? Entonces vamos a tener una nota por ese avance y una nota por la infografía final. En síntesis vamos a tener 3 evaluaciones. Aquí tengo que corregir el archivo porque debería ser 40% la última entrega, que va a ser un póster de infografía, y está enfocado ese trabajo en duplas. Entiendo que están trabajando en parejas o en grupos en taller 3. No sé si hay alguien que no sea de taller 3 que esté presente en la clase hoy día, ¿no? ¿Sí? Yo, profe. Ya. Si no están en taller, pueden tomar un ejercicio de otro taller donde estén, o bien un ejercicio en un objeto que ustedes seleccionen, y respecto a ese objeto construyen su infografía. ¿Ya?
Entonces, y su nota es individual, o bien si es que hay otro compañero que tampoco pertenece a taller y si ustedes quieren trabajar juntos, también lo podrían hacer. ¿Ya? Llegado el momento, yo voy a preguntar quiénes son las duplas para poder ir guiándolos en pareja. Por ejemplo, el ciclo de citas podría ser citados en dupla para poder corregirlos a los dos juntos, ¿ya? A pesar de que si ustedes se fijan, la entrega del avance del diseño es individual. Esto quiere decir que, por ejemplo, por cada proyecto, si son 2 personas, pueden trabajar en 2 propuestas de diseño y después entre ustedes dos seleccionan la mejor y esa es la que va al póster de la infografía final. ¿Ya? Entonces ahí tienen 2 alternativas como para trabajar una solución de diseño. ¿Ya? Entonces vamos a tener estas 3 notas que yo les digo. Trabajos acumulativos, que son las tareas, que son 5 tareas. Va a tener una nota de 30%. El avance o la primera idea de propuesta de diseño para la infografía va a valer 30% y es individual. Y finalmente la última, que tiene fecha 25 de agosto, pero ustedes ya saben que es el día miércoles, ya saben que es el día viernes la entrega y el día martes es nuestra clase. Va a ser un póster final de infografía y esa se va a evaluar en duplas. Ya la misma nota aquí vale para los dos integrantes. ¿Ya? Entonces vamos a tener esas 3 calificaciones y con eso vamos a cerrar. ¿Ya? Los que no cumplan con el promedio de 4 pasan automáticamente a una evaluación integradora y también los que quieran optar a la evaluación integradora y su nota igual sea superior a 4 también pueden hacerlo. Por ahora la fecha tentativa es el 1 de septiembre, pero por confirmar, llegado el tiempo más o menos de término de semestre, vamos a confirmar la fecha exacta. ¿Ya? Seguramente la última clase vamos a conversar sobre esa evaluación integradora. ¿Ya? No sé si hay dudas con la programación o aportes. ¿Alguien quiere comentar algo? No, en mi caso solamente tengo una pregunta sobre la tarea del recorte. Ah, ya. Ya, vamos a regresar aquí. Vamos a dejar de compartir. Voy a volver a DECA y revisemos en qué estábamos la última sesión. La última sesión hablamos un poco sobre la imagen, ¿cierto? Hablamos también de la interfaz de Photoshop y dejamos una tarea de recorte, que era esta. Ahí, ¿cierto? No sé si tengo 0 entregas, así que nadie parece que la hizo, pero no sé si alguien la hizo y no la subió. Sí, yo la hice y no la subieron todavía. Ya. El enlace lo vamos a Simplemente abierto. eran preguntas como las capas, porque tenía como, hacía el recorte y la capa como que se me destruía y no sabía qué hacer, entonces como que ya, empecé a jugar y poner más capas nomás. Pero creo que hay una manera más fácil, ¿no? Pero A veces estoy pasa medio perdido en eso. Ujú. A veces pasa que el video, ¿cierto? Es un apoyo, pero quizás yo apreté otro botón y algo me pasó, se me desordenó. Entonces, hay cosas que quizás no están contempladas en el video y eso es lo que me preocupa y por eso prefiero que lo practiquen y me comenten si lo pudieron hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar un poquito el concepto de infografía y después pasamos a Photoshop. ¿Ya? ¿Le Ya. parece? Ahí vamos a abrir el Sí. Photoshop y vamos a practicar un poquito. Entonces, hoy día lo que vamos a revisar es un poquito retomar el concepto de la infografía. Vamos a recordar qué era la infografía en términos generales, porque quiero enfocarme en esta clase en mostrarle un poco el ejercicio que va a quedar de tarea y por qué lo vamos a hacer de esa forma. Quiero mostrarles unas infografías que tengo por acá. A ver, voy a dejar de compartir. Ya, aquí les quiero compartir esta por ahora.
no tiene tan buena resolución, pero esta es una infografía, ¿cierto? Partiendo desde la historia, que la infografía fue un aporte desde el ámbito periodístico hacia la comunicación visual, y la idea es que estas infografías puedan mostrar información más rápidamente a través de los gráficos, entendiendo por gráficos imágenes, diagramas, etcétera, material visual. Entonces, en este caso, las infografías se caracterizan por tener una gran imagen central o una gran imagen dentro del formato, y a través de esta imagen explicar algunas cosas que son difíciles de explicar con el texto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo una escena del crimen, seguramente algo que pasó, y al parecer hay unos impactos de bala en esta parte de la mandíbula. Si ustedes se fijan, esta ilustración no es una foto, sino que es una imagen que está trabajada, que tiene un corte transversal, que tiene algo abierto aquí, ¿cierto? Esta imagen nosotros no la podemos tomar con una fotografía, tenemos que elaborarla. Entonces tenemos que ilustrarla y pensar en cómo queremos presentarla para que entregue la información que nosotros queremos. ¿Ya? Por ejemplo, seguramente acá se muestran cuántos impactos fueron en cada lugar, se muestra la profundidad a la que llegó quizás la bala, etcétera. ¿Ya? Y también se muestran otros elementos anexos que nos entregan otra información, por ejemplo, esta radiografía que está acá, la ilustración del arma que se utilizó con algunos datos. Entonces, esta es la característica que debe tener una infografía y que la diferencia de cualquier otro mensaje que ustedes puedan ver. No es una revista, no es una ilustración, sino que es un equilibrio entre la imagen y el texto. ¿Ya? Y la imagen tiene carácter explicativo de algo. Si esto fuese un producto, seguramente el producto podría estar separado como en piezas y podría salir información de este producto, podría estar cortado a la mitad para mostrar los elementos internos. ¿Ya? Entonces, todo ese mensaje se elabora pensando primero en cómo voy a mostrar la información y la voy a traducir en este gráfico. ¿Ya? Esa es la característica principal de la infografía. Quiero mostrarles otro ejemplo. A pesar de que esta imagen que estamos proyectando no es una infografía netamente en sí, porque la característica de la infografía, primero que todo, es una imagen grande, y acá tenemos tres. ¿Ya? Esto podría ser una idea de infografía, pero lo que vemos es que estas imágenes de estas ampolletas fueron trabajadas. ¿Ya? Se hizo un corte, se ve la parte interior, tiene flechas, se explica eh, los componentes, hay un uso a lo mejor de alguna idea explicativa, hay un punto 1, 2, acá también hay una numeración, hay un sentido de la lectura también. Lo que sí, este título está un poco pequeño, también la infografía se destaca por tener un título, un subtítulo, ¿cierto? Pero sí, estas ilustraciones o estas imágenes que están aquí pertenecen al mundo infográfico porque son explicativas, ilustrativas y explicativas. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos nuestras imágenes tenemos que intencionarlas, y es por eso que cuando hacemos croquis, nuestros croquis también tenemos que pensarlos. Pensamos cuando lo hacemos, ¿cierto? Analizamos el contexto, etcétera, pero cuando queremos mostrar eso a otra persona o mostrarlo en nuestra infografía, tenemos que intencionar ese croquis para destacar lo que queremos que se entienda de ese croquis. ¿Ya? Entonces les voy a compartir otras imágenes. Voy a volver al PowerPoint que estaba descargando también. Ahí sí. Si tienen dudas pueden ir consultando. Tengo abierto el chat también, chicos, por si alguien quiere poner un comentario. Bien, en esta infografía, en este material quiero mostrarles estas infografías que están acá como ejemplo.
¿Ahí se ve? Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve. Ya. Miren, fíjense como acá, en esta, que sí es una infografía, podemos ver algunos elementos. A ver, ahí sí. Podemos ver algunos elementos como, por ejemplo, no son nuestros croquis, pero son elementos que nos permiten informar sobre el producto. Por ejemplo, esta ilustración que está aquí, ¿ya? Este dibujo nos señala cómo es la parte interna de la punta de la llave, ¿ya? Y están sus partes también todo especificado. Pero esta imagen que está aquí está integrada al fondo de color de la infografía. Tiene una línea, ¿cierto? Tiene trazo y ese trazo también está seguramente pensado para ser integrado a la infografía, ese color de trazo, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos los croquis, por defecto vienen blancos, porque nuestra croquera es blanca y nuestros trazos pueden estar en lápiz negro o el lápiz que nosotros utilizamos, pero seguramente ese color no es el que nosotros vamos a trabajar en la infografía. Por eso es importante que las imágenes las trabajemos, ¿ya? Para que se integre. Por ejemplo, lo mismo que cuando ustedes trabajan en 3D, seguramente como estos elementos de acá, cuando uno saca la imagen en 3D, seguramente este no es el fondo que venía en el render que ustedes hicieron, sino que esta imagen está trabajada para ser integrada a este diseño de infografía, ¿ya? Entonces las imágenes no se llegan y ponen tal cual vienen de los demás software o como nosotros la escaneamos. Siempre se trabajan para ponerse en algún lugar del diseño, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, se pensó que podría ser en este color, con este fondo, y tiene una característica de que esta es una información secundaria, ¿ya? Porque lo que está destacando es esto, que tiene mucho más color, ¿cierto? Entonces, este es un pensamiento distinto, porque uno está analizando la información. La persona podría haber puesto esta llave o este elemento igual que este otro, pero acá la intención es solamente mostrar en dónde está ubicada. La información importante es esta porque acá muestra el detalle. Entonces, estas decisiones tenemos que tomarlas antes, ¿ya? Pensar nuestra idea, pensar cómo queremos comunicar y luego acudimos a resolver el diseño, ¿ya? Por eso es importante poder tomar decisiones. Generalmente cuando uno le resta como importancia a un objeto para destacar otro, utiliza esta técnica. Quitar el relleno, quitar el color del volumen, utilizar trazo, pero no un trazo grueso, sino con trazo más suave, menos fuerte. ¿Se fijan cómo este trazo es más fuerte que este otro? Eso es para resaltar, ¿ya? Y este sí tiene volumen, entonces este elemento es más fuerte que este otro. Sin embargo, este de acá es más fuerte que estos dos, porque este ya tiene más contraste y más volumen. Entonces, esas decisiones tienen que tomarlas. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son los mensajes secundarios? ¿Cuáles son los mensajes terciarios de mi infografía? Todo eso tiene que ver con el objetivo que ustedes necesitan cumplir. Por ejemplo, esta infografía quizás tenía que mostrar las partes de la llave y lo logra en la medida que se muestran esas partes. Pero si mi intención era mostrar quizás el objeto en funcionamiento, quizás esta imagen no es exactamente la correcta porque debería estar saliendo, ¿cierto?, el agua, debería aparecer otro tipo de ilustraciones, a lo mejor utilizando la llave. Entonces, ese objetivo se plantea antes de empezar a diseñar la infografía. ¿Ya? Eso respecto a la ilustración. Por ejemplo, acá también, si esta es una observación, fíjense cómo
no se ve el recuadro de la foto o del escáner, sino que se trabajó para integrarse. Lo mismo es que la visualización en 3D, pareciera que esto lo sacamos con ese fondo de render. ¿Ya? Entonces tenemos que trabajar los elementos para que parezcan que están dentro del contexto y trabajarlos y que se vean limpios, porque si no todos esos elementos se van a transformar en ruidos que van a perturbar al lector y va a generar que sea más complejo leerlo. ¿Ya? Por eso es que es importante el trabajo del croquis. ¿Ya? Una vez que tenemos nuestra croquis listo, tenemos que ir a trabajarlo con esos criterios. ¿Ya? ¿Se va entendiendo lo que les comento? ¿Les hace sentido a ustedes? Sí, en cuanto a la información secundaria y la terciaria hay algo de menos relevancia, ¿cierto? Claro, por ejemplo, es como, yo quiero que primero ustedes me vean a mí, por ejemplo, esta composición que está aquí. Este fondo es muy ruidoso si mi intención es verme yo primero, porque este fondo empieza a competir porque tiene muchos detalles, ¿se fijan? Entonces, si mi objetivo es yo destacarme, entonces tendría que empezar a bajar este fondo, quizá un color plano y quizás no un color muy llamativo, porque eso también va a competir con mi figura. Entonces tendría que hacer un color a lo mejor más claro eh, o bien oscuro, ¿ya? Y eso sería algo terciario. Claro, esto podría ser una información, depende de los niveles. Por ejemplo, aquí estoy hablando de mí y el fondo. Pero, por ejemplo, si yo estuviese el fondo y otro objeto más, aquí, por ejemplo, un cuadro, entonces mi intención tendría que tener un orden. ¿Soy yo primero, el cuadro después y el fondo después? ¿O yo primero, el fondo y después el cuadro? ¿Cuál es el orden en que el lector tiene que decodificar la información? Entonces, si yo quiero que mi cuadro prácticamente no se vea, tengo que colocar un objeto más o menos neutro, gris, que no se note tanto. Y una composición muy suave. No podría poner un cuadro con mucho dibujo, porque eso va a competir contra el fondo y conmigo. Entonces, eso hay que decidirlo y ahí ver qué técnica usamos para ir restando esa como importancia o eso que resalta del mensaje. Esos pequeños detalles. Ya, Sí. súper. Gracias. Ya, vamos a revisar entonces, súper bien. Vamos a revisar unos croquis que yo tengo acá en mi computador, que los tengo de ejemplos, para que los revisemos aquí. No sé si lo están viendo ahí. Sí, Generalmente uno puede encontrar estas composiciones, ¿cierto? Ustedes reconocen más o menos algunos croquis que uno dibuja respecto al objeto, o observaciones también, incluso algunas visualizaciones ya más elaboradas, o varios estudios que uno realiza sobre el objeto en el proceso de diseño, o bien también en la forma de uso o en la creación, uno como que va probando distintas cosas, ¿cierto? Por ahí. Entonces, cuando uno tiene esos croquis o esas imágenes, es súper bien porque es un trabajo que ahora tenemos que tomar para transformarlo en un mensaje de comunicación, ¿ya? Generalmente uno tiene varios elementos dentro de la hoja, entonces una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es limpiar esta hoja. Si yo escaneé, generalmente puedo encontrar algunos defectos como este tipo, que está acá, que se ve muy oscuro en un lado y en otro lado se ve muy claro. Entonces, llevar esto a una infografía, así como está, no. Lo que tenemos que hacer es tratar de que sea una imagen un poco más plana. Quiero decir que sea más equilibrada la luz, no que sea muy oscuro en un lado ni muy claro en el otro. Más bien como esta imagen, ¿se fijan? Está más o menos equilibrada la luz. Sin embargo, aquí hay cosas que no deberían estar en la composición, que son, por ejemplo, estos trozos de aquí, este lápiz,
yo no podría poner esta imagen tampoco en una infografía. Así como está, me sirve el material, pero no la forma en que se está presentado. ¿Ya? Y también podemos encontrar algunos trabajos donde hay muchos elementos, entonces tenemos que seleccionar algunos o algunos, pero los más importantes, no podemos poner todo esto. ¿Ya? También tenemos que limpiar un poco nuestra composición. Hay elementos que no tienen que aparecer o que están muy oscuros. Por ejemplo, yo he visto algunas, pueden ser observaciones o trabajos donde ustedes colocan algunos textos, ¿ya? Esto igual da un estilo, ya que se nota que es a mano, pero generalmente si no tenemos buena letra, quizás no se entienda para nuestro usuario. Entonces quizás este texto yo lo cambiaría por un texto escrito en el computador y con una letra que sea una tipografía que sea como estilo a mano o estilo manuscrito, ¿ya? Porque también puede ser que mi letra no sea muy entendible. Mantengo el estilo a mano, pero selecciono una tipografía que sea de ese estilo, ¿ya? Acá también a lo mejor hay cosas que se pueden borrar, hay de repente algunas anotaciones o elementos que no pertenecen al análisis, ¿ya? Entonces, todo eso hay que limpiarlo para poder presentarlo de la forma en que estábamos viendo las infografías anteriores, que estaban muy limpias, muy integradas al fondo. ¿Se fijan? Este fondo también tendría que a lo mejor borrarlo, porque mi infografía no va a ser de ese color blanco, quizás le voy a poner un color gris, y quizás incluso el trazo no va a ser de ese color, va a ser un color azul o verde. Entonces, como insumo, este elemento está súper bien, pero como trabajo para infografía hay que trabajar la imagen. ¿Ya? Entonces yo les dejé unos ejercicios, primero para estandarizar el color, como esto. Este es el mismo ejemplo que yo utilizo. El segundo requisito es borrar lo que no corresponde y seleccionar un trozo de lo que yo realmente necesito. Por ejemplo, aquí seleccioné este, lo enderecé, seleccioné este y le cambié el color al trazo. Le borré el fondo de color, lo puedo usar en otro. Este ejercicio, el siguiente ejercicio no lo guardé, pero a ustedes lo van a poder revisar y la idea es que este fondo blanco ustedes lo puedan alterar y sea el color que ustedes decidan para que su croquis se integre a la infografía, ¿ya? Y también el último ejercicio está enfocado en destacar lo que queremos destacar. Por ejemplo, si queremos que esto sea lo importante, podemos bajar la intensidad del resto del trazo para que este quede más destacado. O bien podemos aplicar color a nuestro croquis para destacar lo que queremos destacar, ¿ya? Esos son los ejercicios que van a quedar de tarea para poder, es como este ejercicio, ya pensemos que este es el croquis y acá ustedes le aplicaron un poco de color para destacarlo, ¿ya? Voy a dejar de compartir ahí y les voy a compartir a Deca para que veamos el ejercicio. Aquí, en ejercicio de croquis, en la tarea 3, van a quedar 4 videos. Y en estos 4 videos, el primero es sobre equilibrar la luz y la sombra, el segundo es la limpieza del croquis y enderezarlo y seleccionar el pedacito que queremos. Después es borrar el fondo de nuestro croquis, este fondo blanco, y quedarnos con el trazo que nosotros queremos y agregarle color. Y finalmente, intencionar el mensaje del croquis a través del coloreado o a través de quitar, ¿cierto? Bajar un poco la intensidad de algunas partes del trazo. Así que ahí les va a quedar el ejercicio y el desafío de lograr intencionar su croquis. Seguramente van a tener algunas dudas, así que yo les sugiero que esas dudas
pueden sacar pantallazo, o bien pueden grabar, hacer un pequeño video o un audio, y traten de resolver todos los ejercicios. Y lo que no resulte, pueden mandarme un correo, o bien lo vemos la próxima semana. Yo dejé el enlace abierto hasta la próxima semana, al final del día, para que si hay dudas las podemos resolver en clases, y después pueden quedar trabajando en corregir esas dudas que no pudieron resolver solitos en su tarea, ¿ya? Porque esta parte hay que hacerla practicando, ¿ya? Entonces vamos a abrir el Photoshop para ver algunas cosas que podemos tener algunas dudas, o algunas cosas que suceden mientras nosotros utilizamos el programa, y que son cosas comunes que nos pasan durante el ejercicio. ¿Ya? Voy a compartir aquí Photoshop, y les voy a mostrar algunas cosas que pueden pasarnos. ¿Ya? Ustedes también, si han practicado con el programa, yo les sugiero que comentemos a ver si estas cosas nos suceden a todos. ¿Ya? Voy a abrir aquí alguna imagen, voy a abrir esta, y a ver si esta mejor. Vamos a abrir desde la carpeta porque no me está dejando abrir. Ahí. Esta es la imagen que yo mostré en la tarea. ¿Ya? Entonces, algunas cosas comunes, como detalles prácticos. Lo primero, antes de trabajar, siempre es ir al panel de capas, ahí, y fijarse si está este candadito ahí puesto. Si está, siempre hacer doble clic para sacarlo. De esa forma vamos a poder trabajar. Si este candadito se mantiene, el programa no me va a dejar trabajar en él. ¿Ya? No me va a dejar, por ejemplo, recortarlo. Sí me deja pintarlo, pero no me va a dejar hacer algunas cosas que quizás pueden ser complejas para el programa. ¿Ya? Entonces lo primero siempre es desbloquearlo para trabajar con la imagen. ¿Ya? Luego me decían que tenían algunos problemas para crear las capas. Cuando trabajamos en Photoshop, todas las capas se crean aquí, al ladito de la papelera. Entonces pinchamos y se va a crear una capa encima, ¿ya? Cada vez que creemos capas nuevas, siempre se van a ir acumulando hacia arriba. Quiere decir que esa última capa que yo hice está más cerca de mí, ¿ya? Se van a ir ordenando así, ¿ya? Lo más abajo es la que está en este lugar, y los demás elementos están sobre él. ¿Ya? Aquí voy a hacer un cuadrito y lo voy a pintar para que ustedes puedan ver que este queda encima. Ahí. ¿Se fijan? En la capa 1 tengo ese cuadrito, y en la capa 0 tengo el objeto del croquis. Si yo subo este y lo suelto, el cuadrito quedó abajo, por eso no se ve. ¿Ya? Ese es el orden de las capas. Y yo las ordeno arrastrándola y soltándola, una más arriba y la otra más abajo. ¿Ya? No sé si alguien ha practicado con el programa ya. ¿Alguien más intentó hacer la tarea de croquis, o sea, del recorte? Yo he visto videos nomás en YouTube sobre cómo hacer eso, pero no he tenido tiempo de usar el programa en sí. Ya. Yo les recomiendo que traten de resolver los detalles para que vean si los videos le están apoyando, si necesitan ser más explicativos, si necesitan algunas otras cosas que le puedan pasar en el camino. ¿Ya? Otra cosa útil que no está en los videos mencionados es colocarle nombre a las capas. De esta forma ustedes también se van a organizar mejor. Por ejemplo, voy a hacer doble clic y le voy a colocar aquí el nombre croquis. Doble clic en el nombre. Y de esta forma ustedes también se pueden organizar mejor. ¿Ya? Le pueden colocar un nombre. Otro dato importante puede ser cada vez que vamos a trabajar con algún objeto, necesitamos seleccionar la capa que corresponde al objeto. Por ejemplo, si yo quiero tomar este cuadro azul,
tengo que ir a seleccionar la capa del cuadro azul y ahí lo puedo mover. ¿Ya? Lo mismo con el croquis. Entonces, un atajo para hacerlo más corto y no tener que ir al panel de capas es presionar la tecla Control y pinchar en el objeto que yo quiero seleccionar. Por ejemplo, voy a pinchar en el cuadro azul con la tecla Control apretada y un clic. Y ahí se cambia automáticamente acá al cuadro azul. O bien al croquis, a un clic ahí con Control y se cambia automáticamente acá en la capa. ¿Ya? Entonces así no tengo que ir cada vez al panel a buscar la capa que necesito trabajar. ¿Ya? Ese puede ser un dato útil para trabajar también. Voy a eliminar esta capa, ahí. Y para también otro dato útil puede ser que si nuestra imagen está chueca, ¿cierto? Está así, podemos presionar Control T para poder girarla, escalarla, y cuando escalamos presionamos la tecla Shift para escalar proporcional, igual que Illustrator. ¿Ya? Entonces ahí podemos ubicar nuestra imagen. Y con la herramienta de recorte selecciono el trocito que necesito y hago doble clic para quedarme ahí situado en ese espacio. Y esto es lo que se ve. ¿Ya? Estos son elementos que a veces nos pasan, ¿ya? Que queremos enderezar, que queremos seleccionar. Y también otro dato muy importante es el tamaño que tiene esta imagen. Y aquí es muy importante poner atención. Imagen, tamaño de imagen, me entrega la información sobre cuánto mide mi fotografía, en qué resolución está y cuánto pesa. ¿Cierto? Nosotros estamos haciendo trabajos que son para subir a la plataforma de ADECA. ADECA recibe 16 megas como trabajo, como archivo. Entonces también tengo que asegurarme de que mis imágenes no pesen más que 16 megas, ¿cierto? Si tengo 4 tareas, esas 4 tareas deberían sumar no más de 16 megas, ¿ya? Entonces lo importante es que ustedes coloquen aquí un tamaño. Si abren ustedes su croquis mide 50 centímetros, pueden reducirlo a 20 centímetros porque 50 centímetros es muy grande para la pantalla, ¿ya? Y usar una resolución de 72 dpi, 72, ¿ya? Ahí 72, porque esa es una resolución que es para pantalla. Ahora, si ustedes trabajaran sus croquis para imprimir, yo no les pediría que la bajaran y que lo dejaran en 300 como máximo. ¿Ya? El usar 300, fíjense que aumenta el tamaño. Con 72 pesaba 1 mega y con 300 pesa 19, a pesar de que ambas mantienen el mismo tamaño. ¿Ya? ¿Por qué razón se hace esto? Es porque de esa forma le damos un poco más de calidad a la imagen, ¿ya? Pero en este caso estamos trabajando solo para pantalla, así que lo podemos dejar en 72. Quizá esto puede sonar un poco confuso en estos momentos para ustedes, pero en la práctica, cada vez que nosotros trabajemos con una imagen, y cualquier imagen sea esta, por ejemplo, voy a abrir otra imagen. Voy a abrir esta otra que está acá. Yo en este momento la estoy viendo a 500% de zoom, por eso ya se pixeló. Vamos a revisar qué tamaño tiene. Imagen, tamaño de imagen. Y vamos a ver que es una foto que es pequeña, que mide 7 centímetros, casi 8, y tiene una resolución de 72. Entonces, esta imagen no es apropiada para usarla para imprimir, porque es muy pequeñita, mide 7 centímetros, y generalmente nuestras láminas miden 1 metro, ¿cierto? Entonces no sería adecuado.
y su peso es súper bajito, 148 kilos. Si es que yo voy a utilizar esto, la usaría solamente para pantalla, ¿ya? Voy a abrir otra imagen. Vamos a abrir esta. Esta imagen se ve un poco más grande, ¿cierto? Vamos a revisar. Imagen, tamaño de imagen. Esta imagen mide 16 por 24 centímetros. Es una imagen más o menos de este tamaño, posible de utilizar en una lámina. Y si ustedes se fijan, viene en una resolución de 144. Entonces, yo usaría esta imagen, pero le agregaría, en vez de 144, 300, para asegurarme de que si me sale pixelada, no se va a notar ese cuadrado del píxel, sino que se va a ver un poquito más desenfocada nada más, ¿ya? Esto se hace solamente si yo voy a trabajar en impresión de mi lámina grande, pero si voy a trabajar para pantalla solamente le bajo, le pongo 72. Y así me va a pesar, en vez de los 3 megas, casi 4 que pesaba, me va a pesar 900 kilos. Y ADECA lo puede recibir. Y si yo hago esto, no va a perder calidad. ¿Ya? Se va a ver exactamente igual, pero se ve bien al 100%, que es su tamaño real. Ahí, ese es su tamaño real. Antes también era su tamaño real, pero como tenía muchos píxeles, que eran 144, si yo me acerco se ve desenfocada. Pero ahora si me acerco mucho se ve el cuadrito. ¿Ya? Pero en realidad este es el tamaño real, al 100%. Ahí. Y a ese 100% se tiene que ver bien. 16 centímetros se transforma en este tamaño en la pantalla. Entonces, cuando ustedes trabajen con sus croquis, revisen qué resolución trae, qué tamaño traen y configuren esos parámetros para ser trabajados para pantalla. Cámbienle la resolución a 72 y el tamaño, si es de 50 centímetros, bájenlo un poquito, bájenlo a 30. Entonces así vamos a ahorrar peso en las tareas. ¿Ya? De todas formas, todos los recursos que ustedes hagan van a ser solamente para pantalla, incluso la entrega final. Así que no tengan susto de que quizá después voy a necesitar rehacer el ejercicio, no, porque lo vamos a trabajar siempre para pantalla. Y no va a ser más allá de unos 1800 píxeles, que en realidad no es mucho tamaño. ¿Sí? Ya, profe, sí. Después pueden volver a revisar esta parte, a veces es confuso. Al momento en que ustedes lo practiquen, van a tomar mucho más sentido en lo que yo les voy diciendo, ¿ya? Es muy importante siempre que ustedes hagan los ejercicios porque así se van a encontrar que a veces suceden algunas cosas medias raras, uno aprieta un botón o algo no aparece, ¿ya? Sobre todo si estamos utilizando una versión de Photoshop distinta a la que yo tengo proyectada aquí en pantalla. Sin embargo, las herramientas que yo les estoy enseñando están presentes en todas las versiones, así que deberían poder lograr los ejercicios. Finalmente, como otro dato, guardar el archivo, guardar como, y se guarda, yo les solicito en casi todas las tareas, guardarlo como Photoshop, que es el archivo .psd, ¿ya? Esta extensión es del archivo editable. Entonces ustedes lo guardan y generalmente también les pido que guarden un JPG, ya que es el archivo hecho foto, ya con pérdida de su característica editable, ya quedó listo como una foto. Entonces, una vez que también guardaron el Photoshop, ahora pueden guardar el JPG y también lo guardan, ¿ya? Y eso todo en una carpetita, en un RAR, y me lo suben como tarea. En el caso de que alguien no pueda subir su tarea a través de ADECA, porque si igualmente pesa mucho, puede subirme un enlace para descargar la entrega, pero avíseme ahí en el comentario que viene un archivo para descarga, porque, por ejemplo,
hay un archivo, no sé cómo se llama, creo que es de WeTransfer, que dura como una semana, entonces si yo no alcancé a descargarlo, después se borra. Entonces, si alguien utiliza ese sistema, coménteme en el comentario que me subió un enlace para yo no perder su entrega, ¿ya? No sé si Vale. alguien tiene alguna duda, ¿sí? No era una, era del archivo transfer. ¿Cómo se llama esa página? Con W, WeTransfer, creo. Ya, A ver, gracias. ahí lo escribí, no sé si es así, pero parece que sí. Eso sirve Ya después también, lo, puede después ser lo un googleo. Drive. Ujú. Sí, ahí en Puede ser Google un aparece Drive, todo. puede ser un Dropbox, ¿ya? Pueden utilizar cualquiera. En el caso de que pese mucho el trabajo y no cruce por ADECA, lo pueden hacer, ¿ya? Me comentan ahí que un enlace para yo poder descargarlo. Y me ha pasado que a veces no me han avisado, entonces yo pensé que ese era el archivo y no, adentro venía una dirección para descarga y pasó el tiempo y no se descargó en las 2 semanas que correspondía, ¿ya? Eso chicos, no sé si alguien quiere comentar, quiere preguntar algo más. Yo creo que después de la práctica seguramente les van a surgir hartas dudas, entonces pueden enviarme un correo, pueden grabar un video a lo mejor de lo que les sucede, que es mucho más explicativo. Por ejemplo, profe, aquí cuando hago esto no funciona. Entonces ahí retomamos y podemos abordar todos esos casos la próxima semana. La entrega de recorte y del croquis están programadas para la próxima sesión en la tarde-noche, ¿ya? Entonces, después de la clase, y las programé en ese sentido para que la próxima semana usemos la clase también para corregir o para responder a todas esas dudas que ustedes tengan después de haber practicado con el programa, ¿ya? La próxima semana vamos a trabajar en crear diagramas. Así que ahí vamos a tener otro desafío también, ¿ya? Pero me interesa que practiquen con el software para ver qué dudas tienen, si los videos están apropiadamente abordados, si falta algo, y si lo lograron o no. ¿Bien? Vale, profe, gracias. Bien, chiquillos. ¿No hay más ¿Es comentarios? todo? Eso es todo. Para Nos que vemos, queden profe, ahora chao. trabajando. Chao, chao Fernando. No sé si alguien quiere comentar algo. Ah, profe, que esté ¿No? bien. Ya, que estén bien chicos, cuídense. Yo voy a subir la clase grabada y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe, que esté bien. Chao, igual. Sí, chao.